Este edificio es una leyenda de la educación uruguaya. Fue inicialmente la obra de dos docentes enormemente comprometidos con la educación uruguaya, que fundaron una institución, que consiguieron desarrollarla, que consiguieron convertirla en una institución modelo a escala nacional y que cuando se estaban retirando al final de su vida profesional, hicieron un acuerdo con el Estado y se la cedieron al Estado. Esa es una historia que se repite bastante en la educación de nuestro país. Recuerden, por ejemplo, que el año pasado, en ocasión del Día del Patrimonio, declaramos monumento histórico el Liceo Armand Hugón, del departamento de Colonia, que tiene exactamente la misma historia, una iniciativa local, una iniciativa que surge de la sociedad, de la comunidad, que luego se convierte en un liceo público. Y eso habla de nuestra historia como sociedad, una sociedad que siempre valoró mucho la educación, siempre la valoró como un camino de oportunidades y como un camino para construir un futuro mejor, y que siempre hizo todo lo que estaba a su alcance, desde la sociedad y desde el Estado, desde lo público, desde lo privado, para tratar de fortalecer la actividad educativa en Uruguay. Entonces hoy estamos no solo declarando monumento histórico un edificio, sino homenajeando a sus fundadores y recordando una historia larga y enormemente valiosa. Ministro, dentro de lo que se había propuesto para este quinquenio, ya estamos en año electoral, ¿qué porcentaje se cumplió, qué queda en el debe, de lo que fue su gestión? Bueno, muchísimas cosas se cumplieron. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el cambio de gobernanza de la educación se cumplió al 100%. Lo que tiene que ver con el avance de la transformación educativa, a pesar de que tenemos en educación un extraño quinquenio de 3 años, porque los 2 primeros años los tuvimos que dedicar a combatir la pandemia. Y no lo digo como queja, porque dio mucho trabajo, pero estamos muy contentos de haber podido hacerlo y hoy empiezan a haber estudios internacionales que muestran que Uruguay fue de los países que menos sufrió en términos educativos durante los años de pandemia, de modo que eso nos hace sentir satisfechos con lo hecho en aquella época. Pero bueno, en los 3 años siguientes tuvimos que de algún modo condensar cosas que estaban pensadas para 5 años y estamos básicamente cumpliendo lo que nos prometimos. Si bien ¿Cuál es la evaluación que usted hace en cuanto a la reforma educativa, el pasaje de grados, la posibilidad de que no exista tanta repetición y a futuro de las carreras justamente de los chiquilines? Yo creo que hay 2 o 3 cosas muy importantes que pasaron. Una es que se puso en marcha una dinámica de cambios después de años donde parecía que cada cambio en educación era una especie de batalla definitiva que se iba a perder y que no era posible hacer nada. Hoy la idea de una educación en cambio, en transformación, está instalada. Luego de haber incorporado el enfoque de competencias, que es el enfoque hoy predominante en el mundo, nosotros seguíamos con un enfoque contenidista que estaba un poco atrasado respecto de las ideas más actuales en materia de educación y de organización del currículum. Luego la mirada integral, haber vencido esa visión muy condicionada por barreras institucionales que hacían que, bueno, una cosa era hasta sexto de escuela, después empezaba primero educación media, pero eso era otro tema, y ahí había unas pérdidas enormes de alumnos porque no se coordinaban. Bueno, ahora tenemos una planificación curricular integral que pasa por encima de esos límites burocráticos tradicionales. Ahora, acá, así como hay cosas en las que hemos avanzado mucho, hay un peligro frente al que tenemos que estar muy atentos, que es creer que ya hicimos el gran cambio educativo. En realidad lo que hicimos fue ponerlo en marcha y cumplir una primera etapa. Pero esto tiene que seguir adelante y todavía faltan muchas cosas por lograr. Hay muchas cosas con las que no estamos satisfechos. Fíjense, en estos años, por primera vez en años, conseguimos un aumento significativo de la cantidad de chiquilines que terminan bachillerato. Y es un gran debe del Uruguay y que llevaban muchos años muy estancados. En estos años conseguimos mejorar esas cifras, pero no estamos contentos con donde estamos. Tenemos que seguir aumentando la proporción de chiquilines que terminan bachillerato. Entonces lo que hay que entender es, emprendimos un camino, nos pusimos en marcha, pero hay que seguir caminando y todavía falta mucho por
después de secundaria viene otro problema, porque acá en Salto la universidad, la sede, está teniendo muchos problemas de locación, de docentes, se generan más carreras, no hay presupuesto. Hay un desfasaje importante también en conocimiento de secundaria, lo que ya es el primer año de universidad. ¿Cómo ve eso? ¿Cómo lo planificaría? Eso está por fuera de la transformación educativa. Sí, claro, eso es la Universidad de República Autónoma tomando sus decisiones. Nuestro problema está antes. Nuestro problema es que hasta ahora los chiquilines que llegaban a terminar bachillerato, que por lo tanto podían soñar con entrar a la universidad, no llegaban a la mitad. Y nosotros logramos ponerlo un poquito por encima de la mitad. ¿Te dice que es más benévola la educación hoy en día? ¿Que lo va a tener en planes? No es que sea más benévola, porque además esto que pasó en los últimos años quiere decir que ciertos chiquilines de los que estamos hablando están en el final de su trayecto educativo. Hay un montón de razones. Por ejemplo, una muy importante en la que hemos trabajado con cuidado y hay que seguir trabajando es el fortalecimiento de los centros educativos, de la escuela, del liceo, de la escuela técnica, como un lugar con identidad propia, como una comunidad de la que el estudiante se siente parte. Eso había existido en el Uruguay hace muchas décadas y se había perdido. Y en todo el mundo se sabe que cuando eso se pierde, aumenta el abandono. Un chiquilín que siente que es anónimo, que las autoridades del liceo, los docentes, capaz que ni saben mucho quién es y que si va o si no va, eso no tiene consecuencias. Bueno, si la tiene un poquito complicada, corre más riesgo de dejar de estudiar. Un chiquilín que se siente parte de algo que tiene nombre, donde la familia es conocida, donde si deja de ir, alguien se preocupa y va a hablar. Entonces, por ejemplo, los centros María Espínola tienen mucho que ver con eso, con desarrollar centros de educación media que funcionen como comunidades educativas, donde no haya estudiantes anónimos, donde todo el mundo se sienta parte de un proyecto. Entonces, esa clase de cosas favorece la continuidad. Y no estamos inventando nada, no estamos inventando nada. Estamos trayendo a Uruguay cosas que se hubieran debido traer hace muchos años, porque hace muchos años que en el mundo se sabe que funcionan. Entonces, hemos logrado avances, todavía falta mucho. Hemos podido instalar una cantidad grande de centros Espínola, pero queremos instalar muchos más. Y tenemos que seguir mejorando muchos indicadores. Entonces, por eso digo, cuidado con creer, cuidado con caer en la autocomplacencia, decir, qué bien, ya se hizo la transformación educativa, listo. No, nos pusimos en marcha e hicimos los primeros metros. Eso fue lo que pasó. Ministro, en varias oportunidades lo escuchamos también hablar de distintos programas de descentralización de la cultura. ¿Se lograron a medias? Bueno, esto que está pasando hoy es un ejemplo. Fíjense, la ley de patrimonio existe desde la década de 1970. Es a partir de ahí que se empiezan a declarar monumentos históricos. Cuando uno mira la lista, hay un peso enorme de monumentos históricos en Montevideo o cerquita de Montevideo. Y no es porque en el resto del país no haya, es porque había una mirada centralizadora que impedía mirar más allá. Que hoy estemos aquí, las principales autoridades del ministerio, para hacer esto, es parte de esa política de descentralización.